Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que conocieron a Elijah Wood en Volver al Futuro los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre la saga del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una trilogía de películas que se estrenó en el año 2001, 2002 y 2003 respectivamente. Cuando nosotros tendríamos alrededor de 23, 24, 25 años más o menos, y que está adaptada de una obra literaria monumental, una obra literaria que es un clásico es un clásico a nivel histórico de la humanidad, que es ni más ni menos que El Señor de los Anillos, escrito por J.R.R. Tolkien, un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor en la Universidad de Oxford, que nació a finales del siglo XIX, pero pasó la mayor parte de su vida en el siglo XX. Este escritor, nacido en lo que hoy es Sudáfrica, escribió una pequeña novela para niños de fantasía, del género que hoy en día le llaman fantasía alta, llamado El Hobbit en 1937, y que es un mega clásico de la literatura fantástica. Pasaron cerca de 20 años, pasaron 27 años para que John Ronald Reuel Tolkien publicara la secuela a este libro llamada El Señor de los Anillos. Esa novela comenzó a publicarse en 1954 porque por motivos editoriales no podía publicarse en un solo tomo porque rebasaba las 1000 páginas. Entonces fue publicada en tres tomos, en tres capítulos, cada uno con el nombre El Señor de los Anillos, pero con un subtítulo que la distinguía de las demás. La primera fue La Comunidad del Anillo, la segunda fue Las Dos Torres y la tercera fue El Regreso del Rey o El Retorno del Rey. Esta obra fue un éxito, un super mega éxito. No, la verdad no tengo claro si fue un mega éxito inmediatamente después, inmediatamente en el momento de su publicación, pero se convirtió en un super mega clásico de la literatura fantástica. Es una novela de alta fantasía, muy británica, es decir, está llena de elfos, está llena de enanos, está llena de hobbits, de magos, de brujos, y básicamente, en pocas palabras, trata sobre un pequeño hobbit que es como una criatura que es como un humano, pero a la mitad, como reducido a la mitad, por lo que tengo entendido. Yo no he leído absolutamente nada de J.R.R. Tolkien, pero tengo entendido que los hobbits son como humanos como a la mitad de tamaño. Que es un pequeño hobbit que, acompañado de un enano, de un humano,
de un elfo y de otros hobbits que se disponen a destruir un anillo de poder creado por el maestro oscuro Saruman. Este maestro oscuro Saruman creó este anillo para tener control sobre otros anillos de poder, los cuales controlaban los reinos de los humanos, de los enanos, de los elfos. Y es una obra monumental, es una obra literaria monumental que pues hubo muchos intentos, muchas pláticas, hubo antes de que finalmente a mediados de los años 90 se concretara que la novela iba a ser adaptada al cine. Hubo diferentes intentos, hubo diferentes productores, hubo diferentes directores involucrados, que pretendían hacer una adaptación de acción viva, de live action, es decir, con actores, pero no se concretaba porque pues es una novela inmensa, es una novela realmente monumental. Entonces se hizo una adaptación animada dirigida por el animador Ralph Bakshi, estrenada en 1978, pero solo es la mitad de la historia, solo es la mitad de la novela. No tuvo éxito financiero, entonces ya no adaptaron la segunda mitad. Sin embargo, a mediados de 1996, el cineasta neozelandés Peter Jackson logró concretar lo que tantas décadas tomó que se pudiera dar, que fue un contrato para adaptar al cine en acción viva El Señor de los Anillos. Peter Jackson es un cineasta neozelandés que comenzó su carrera, si no me equivoco, en 1987 con la película Mal Gusto, Bad Taste, una comedia de extraterrestres con mucho humor negro, mucho gore y mucho mal gusto, como su título lo dice. Eh, Después, la Comisión Cinematográfica de Nueva Zelanda lo apoyó económicamente para hacer otro par de películas, también de humor gore, humor sangriento, humor negro. Peter Jackson, a mi parecer, en esas épocas era un gran maestro del humor negro, del gore, de la dirección, del humor sangriento. Después, en 1994, Peter Jackson saltó a la fama mundial con la película Criaturas Celestiales, en la que actuaba Kate Winslet. Una película que ya no era de humor sangriento, era más bien como de fantasía psicológica, un drama de fantasía psicológica que me parece que es una gran película que llamó muchísimo la atención a nivel mundial y que lo llevó a Hollywood. Peter Jackson finalmente en 1996 estrenó en Hollywood una película de terror cómico, digamos, sí, es, digamos, una comedia de terror estelarizada por Michael J. Fox, que trata sobre un cazafantasmas, por así decirlo. Es una película que se llama The Frighteners, y para este entonces Peter Jackson ya se había hecho de los derechos de explotación cinematográfica de la novela del Señor de los Anillos. Entonces, él hizo un primer intento con el estudio Miramax de los hermanos Weinstein, pero nunca llegaron a una negociación afortunada, porque los hermanos Weinstein pues siempre querían reducir la obra. Llegó un punto en el que se habló de hacer dos películas, pero los hermanos Weinstein insistían en que se hicieran solo dos, perdón, que se hiciera solo una.
solo una película. Entonces, Peter Jackson finalmente terminó hablando con New Line Cinema, este estudio famosísimo que se hizo millonario con las películas de Pesadilla en la calle del infierno de Freddy Krueger. Peter Jackson terminó firmando un contrato con New Line Cinema para adaptar la novela en una trilogía cinematográfica que se iba a estrenar con los títulos de las 3 entregas de los libros, así como fueron publicados: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Regreso del Rey, en 2001, 2002 y 2003 respectivamente. A mí lo que me llama mucho la atención de esta película es que Peter Jackson comenzó el rodaje de esta película en octubre de 1999 y terminó de filmar en diciembre del año 2000. Es decir, en 14 meses filmó una película de 9 horas que tiene muchas, pero muchas escenas en el campo, muchas escenas en las montañas de Nueva Zelanda, muchas escenas en sets construidos en foros. Es una obra verdaderamente monumental, un logro técnico verdaderamente, a mi parecer, sobrehumano. Se dice que llegaban a tener 4 unidades filmando al mismo tiempo, es decir, Peter Jackson se encargaba de la primera unidad y había otras 3 unidades filmando simultáneamente escenas que Peter Jackson escribió con su esposa, Frank Walsh, pero que no las estaba dirigiendo Peter Jackson porque era imposible que Peter Jackson dirigiera absolutamente cada cuadro de la película. Entonces él estaba supervisando por vía remota, electrónica, en video, lo que hacían las otras 3 unidades. Entonces a mi parecer, a mí lo que más me llama la atención es eso, cómo en 1 año y 2 meses filmó 3 películas de 3 horas y que no son 3 películas sencillitas, son verdaderas superproducciones hollywoodenses con un presupuesto de 281 millones de dólares. Al final, finalmente fue lo que terminaron costando. O sea, no, o sea, el tipo es un mago de filmar rápido y bien. Además, con una buena fotografía, con un buen oficio, con una buena manufactura. Peter Jackson es un mago de filmar rápido y bien, o por lo menos lo era hasta este entonces, porque después Paquito y yo estamos de acuerdo en que empezó a hacer películas que verdaderamente no valen la pena, como un remake de King Kong, como otra película que ya ni me acuerdo cómo se llama, de una niña que se murió y está ahí por ahí en el más allá supervisando pues a sus familiares, y después hizo la infame trilogía del Hobbit, que también la filmó rapidísimo, pero que eh, ha sido fuertemente, duramente criticada por cambiar muchísimas cosas de la novela y hacer de una novelita pequeña para niños una trilogía cinematográfica que no tenía por qué ser. Pero bueno, digamos que hasta el año del 2003, a mí me parecía que Peter Jackson había logrado una obra monumental en cuanto a la técnica, en cuanto al espectáculo. Digamos, en el mismo tiempo que Stanley Kubrick hizo su última película, en 1 año y 2 meses, y que Stanley Kubrick hizo una película de 2 horas y 40 minutos, Peter Jackson hizo una trilogía de 9 horas. Me parece verdad, digo, lo hizo con mucho más dinero, pero me parece un logro grandísimo. Pero bueno, es momento de pasarle el micrófono a mi compañero y amigo Paquito Rodríguez para escuchar sus comentarios sobre El Señor de los Anillos. ¿Tú cómo viviste esta película, esta trilogía de películas, Paquito? Hola Fernando, pues fíjate que mi experiencia con El Señor de los Anillos es
muy particular. Bueno, seguramente es la misma de muchos. Yo, adolescente, jugaba mucho Calabozos y Dragones con mis amigos. Este, pues en la Jalapa de aquel entonces era prácticamente imposible conseguir nada sobre fantasía medieval. Lo único que podíamos comprar eran pues algún librito clásico, ¿no? Como el Rey Arturo de John Steinbeck o algo así, pero todo lo que tenía que ver con fantasía como por ejemplo El último unicornio o como libros de los de Terry Pratchett y eso solo los podía tener alguien que tuviera contactos o que viviera en México, o que tuviera recursos para comprar los libros en inglés y que los pudiera leer en inglés. Y uno de los libros que cayó en mis manos en esa época fue justamente El Hobbit, porque lo tenía, mi papá lo tenía en su biblioteca personal. Yo primero vi la animación, la película animada, un amigo la tenía. En aquel entonces mi inglés no era tan bueno, entonces cada rato la pausaba y mi amigo me traducía algunas cosas para que no me perdiera yo tanto y aún así me fascinó. Y cuando me di cuenta que mi papá tenía la novela y que además la tenía en español, pues la leí y me la devoré. Después descubrí que también tenía las otras novelas porque mi papá escuchó que Tolkien había creado un mundo, o sea, que había escrito novelas en las que había creado un mundo completo y le llamó la atención, pero nunca las leyó, nada más las compró y yo las agarré y me las devoré. Algo que me pasa con esa novela porque la he leído 3 veces y yo quisiera volverla a leer otra vez porque no la tengo tan fresca otra vez, es como volver a empezar. Pero algo que me pasa es que siempre que leo el tercer libro, me lo leo en una noche y no es manda, es que realmente me pico tanto que no me puedo regresar a dormir sin leer la siguiente página. Eso me lo ha hecho muy pocos libros. Uno de ellos fue It de Stephen King, pero muy pocos libros me hacen eso. Y yo era muy feliz así con mis lecturas del Señor de los Anillos. Después, como el juego de Calabozos y Dragones empezó a volver más popular, empezaron a traer más cosas. Claro, nunca fue tan popular como lo es ahora y pues gracias a diferentes tratados comerciales, pues ahora es súper fácil entrar a internet y comprar lo que sea que se te antoje. En aquel entonces era muy, muy difícil. Entonces yo era muy feliz, nerdo, jugando calabozos, leyendo mis libros y así. Cuando vi el anuncio de que se iba a estrenar El Señor de los Anillos, que iba a ser una película y que además era una película de 3 horas, o 3 horas y media, o no sé cuánto, yo me sentí realizado, porque era algo que mi sueño hecho realidad era una versión cinematográfica del Señor de los Anillos. Yo fui a la premier, que fue a la medianoche, esta fue en el Cinemark, en el actual Plaza Ánimas en Jalapa, ya no existe Cinemark. Y todos mis amigos fuimos, salimos súper tarde, eran como 3:30 de la mañana cuando salimos del cine y estábamos muy satisfechos y muy contentos. Era una gran adaptación, tenía una fotografía impecable, los efectos especiales eran impresionantes, era algo que nunca se había visto. Yo era muy feliz. Sobre los efectos especiales voy a hablar más adelante, pero la historia no es amable, el tiempo no fue amable, perdón, con ellos. Pero en ese entonces yo así lo sentí, que los efectos especiales estaban bárbaros. Sobre todo el diseño de producción me había dejado boquiabierto. Cuando ves los hoyos hobbits, cuando ves Hobbiton, dices, qué bárbaros.
Qué hermoso, es un lugar que uno le gustaría ir a visitar, ir a conocer en la vida real. Y después vienen las dos torres. Cuando se estrenan las dos torres, también fui a la premier y esta vez también me gustó, pero empecé a sentir como un poco más de incomodidad. Es decir, empezaron a salir cosas que como que ya me hacían ruido. No muchas, pero ya empezaba yo a sentir, oye, ¿esto qué? ¿De dónde sale? ¿O esto por qué pasó? De todos modos, la segunda película todavía me gustó. El problema realmente fue cuando salió la tercera. El retorno del rey para mí fue traumatizante. Claro, la verdad es que ya he madurado mucho y he aprendido a que cuando adaptan en el cine, pues lo más probable es que haya muchas cosas que te incomoden y que no te gusten. Y pues uno tiene que aprender a dejarlo ir. Es más, en fechas recientes se ha estado hablando sobre un remake de Harry Potter para una serie de televisión de HBO y veo a la gente toda ofendida porque Harry Potter ya no va a ser el mismo actor y pues sí, es que ya nosotros tenemos que aprender a dejarlo ir porque no es nuestro, ¿no? Pues así me pasó con El Señor de los Anillos, pero las razones por las que yo me enojé fue porque esa es la película a la que más le meten cuchara. Cambian la historia, inventan arcos dramáticos y aburridos, improbables e innecesarios. Hay todo un dramón de telenovela de Frodo peleándose con Sam, que es insoportable, es aburridísimo, insufrible. A mí me da eh, gastritis nada más de acordarme, porque es una cosa incongruente con la historia, porque la historia nos ha demostrado que lo que ayuda a Frodo y a Sam a cumplir su misión es la lealtad que se tienen incondicional. Esa lealtad incondicional, ese amor o esa amistad tan fuerte que Tolkien decía que se da entre los soldados en la guerra, es la mejor herramienta que tienen, es la única herramienta que tienen para sobrevivir en este mundo tan peligroso. Entonces, cuando sacas que Gollum nomás le echa unas migajitas de pan encima y que le hace una tontera súper ridícula, y ya entonces Frodo se enoja y corre a Sam, eso no solo no me lo creo, sino que además me siento ofendido. Es como un insulto a mi inteligencia. Esa es la escena que más recuerdo, pero yo creo que lo que más censuro de esto es que, pues en este afán de hacer una película estilo Hollywood y de que quepa en tu esquema tradicional de película de acción de Hollywood, la película termina antes de tiempo. Para la película, el final es la Guerra del Anillo. El epílogo es la partida a los puertos no me acuerdo, los puertos grises, creo que se llaman. Si me equivoco, perdónenme. Y se come prácticamente el libro final del Señor de los Anillos. Cuando Tolkien escribió Lord of the Rings, él lo planeó como una sola obra. Está dividida en 6 libros, pero eran 6 libros que iban a ser un solo tomo. El editor fue el que tomó la decisión arbitraria de publicarlo en 3 partes. El libro 1 y 2 lo publicó con el nombre de La Comunidad del Anillo, el libro 2 y 3 con el nombre de Las Dos Torres y el libro 4 y 5, no, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como El Retorno del Rey. Títulos que no escogió Tolkien y que además
no le gustaban porque consideraba que decir el retorno del rey era spoiler, y lo es, el spoiler del final del retorno de Aragorn al trono. Entonces, todo el libro 6 se lo comen. ¿De qué trata el libro 6? Pues que cuando los hobbits regresan a Hobbiton y parece que la calma que han vencido porque Sauron ha muerto, descubren que Hobbiton ha sido ocupada por orcos al comando de un anciano. No recuerdo cómo le dicen en español, pero en inglés le dicen Sharky. Creo que le decían algo así como Tarquino. No me acuerdo en español, en inglés es Sharky. Y ellos promueven, instigan la rebelión, pero además ellos ya vuelven hechos guerreros. Pippin y Merry miden 1.50 porque tomaron agua de los Ents, lo que los hace gigantes a los ojos de sus compañeros hobbits. Frodo, y Sam también regresan con los tesoros de los elfos y entre todos se organizan y expulsan a los orcos y a este hombre del pueblo, y resulta que es ni más ni menos que Saruman. Entonces, y bueno, pasan más cosas, la muerte de Saruman, la muerte de Grima, que se había huido con él. Todo esto lo desaparecen. ¿Por qué? Pues porque al Peter Jackson no le parece interesante, es narrar otra película, porque el libro no está trazado, no está organizado como una historia en 3 partes. El libro está dividido en 6 y cada parte de esas 6 tiene su propia organización dramática y tiene una tonelada de personajes y cada personaje tiene su propósito. Es algo difícil de vender cinematográficamente, claro. Es una historia menos comercial, por supuesto. Pero si no estás dispuesto a hacerlo bien, entonces ¿para qué adaptas El Señor de los Anillos? Y esta soberbia de Peter Jackson la volvemos a ver y nos damos cuenta de que sí es soberbia cuando agarra el proyecto del Hobbit y se decide a lanzarlo en 3 películas. Una novelita de 200 páginas, 3 películas. Por supuesto, porque él considera que él puede inventar muchas escenas muy divertidas y muy buenas. Y lo único que hace es tapizar la película de escenas de feria de Disney. Parece que estamos viendo una atracción que podríamos ver en un parque de Six Flags o de Disney. Pero no hay película, no hay drama. La película no nos está hablando a nosotros. Está cumpliendo una serie de tropos hollywoodenses, y eso arruina lo que pudo haber sido una trilogía perfecta. Yo sé que hay mucha gente que ama El Señor de los Anillos y que le gusta, y está bien. Sobre todo porque muy probablemente llegaron al Señor de los Anillos a partir de las películas. Y eso te da cierta inmunidad. Porque cuando tú llegas, por ejemplo, cuando yo vi Watchmen, primero vi la película y después vi el cómic. Fui de menos a más. La película me encantó y cuando leí el cómic dije, wow, me súper encantó, me encantó más veces, pero no hubo ese proceso de desencanto. Entonces, para mí, a mí me gusta Watchmen, yo la disfruto, y sé mucha gente que odia Watchmen porque primero leyeron el cómic y cuando vieron la adaptación los decepcionó. Entonces, yo aquí estoy criticando la adaptación que hizo Peter Jackson del Señor de los Anillos. Y sobre todo estoy hablando de su guión. Los actores son maravillosos, maravillosos.
Parece que Elijah Wood nació para ser Frodo. Tenemos a grandes actores como Ian Holm, a Sir Ian McKellen, tenemos a Christopher Lee que además conoció a Tolkien, lo conoció en persona. Tenemos un reparto impecable, impecable. Tenemos un diseño de producción que es una obra titánica. Administrar ese nivel de producción es una tarea que sí se gana su lugar en la historia del cine. No cualquiera se avienta a administrar ese nivel de producción y eso yo lo reconozco. Tecnológicamente y de nuevo, los efectos especiales no sobrevivieron al paso del tiempo. Los efectos especiales se ven chafas en la actualidad, se ven chafas, pero todo lo que es práctico, el maquillaje está maravilloso, está excelente. ¿Por qué los efectos digitales se ven chafas? Primero porque estaban rompiendo hielo en el Polo Norte, ¿no? Estaban explorando tierras nuevas en el Polo Norte, estaban creando software. Es la primera vez que un actor como Andy Serkis se monta en este traje sensor de movimiento y el personaje completo es interpretado a través de sensores de movimiento. Había otros ejemplos de grabación de movimiento con sensores, pero nadie se aventó un personaje principal como lo hizo Andy Serkis y además que lo hizo tan entrañablemente bien. Tanto que pobre Andy Serkis tardó décadas en quitarse ese traje porque hasta en King Kong lo pusieron a hacer King Kong, pero no importa porque fue un buen trabajo. Sin embargo, los efectos digitales envejecen muy rápido, sobre todo los efectos que buscan ser fotorrealistas, envejecen muy rápido. Y entonces, cuando ves la película 20 años después, se le ven las costuras hasta peor que si hubieran sido efectos prácticos. Esta es mi opinión sincera y honesta sobre la trilogía. Insisto, la primera me parece una joya. La segunda es buena y la tercera fue la que ya terminó, la que sí ya me perdió para siempre. Las del Hobbit son películas que considero un desperdicio. Sé que hay gente que hizo edición de fans y que las redujeron a una sola o a dos películas y que le quedaron muy bien. No las he visto, pero sé que esos fan edits existen. Y es que eso es lo que tiene la película, demasiado relleno. Voy a hablar en mi próxima intervención sobre las ediciones extendidas y sobre el lado oscuro de las escenas eliminadas. ¿Tú qué opinas, Fernando? ¿Crees que estoy loco? Hola, Paquito. Gracias por tus comentarios muy interesantes, viniendo de alguien que está en el extremo completamente opuesto al mío, porque yo no solo no había leído absolutamente nada de J.R.R. Tolkien, sino que además yo soy lo opuesto al público meta de este género de alta fantasía. Es decir, a mí toda esta cuestión tan europea de caballeros, de reyes, de elfos, de magos, eh, de enanos, para mí es muy ajena a mis intereses. Realmente no soy para nada el público meta de este género. Y entonces mi aproximación al Señor de los Anillos fue muy, pero muy desde el punto de vista cinematográfico y nada más. Entonces, para mí, la historia de cómo vi la primera película fue muy interesante porque Alejandro Borduin, nuestro amigo mutuo de Paquito y un servidor,
que ya ha colaborado en este podcast, ya tiene, este, ya tiene cerca de 3 años que lo hizo, pero colaboró en este podcast. Era un gran, al igual que Paquito, era un gran fanático de J.R.R. Tolkien y del Señor de los Anillos y de la alta fantasía. Es más, yo conocí a Paquito porque me lo encontré con Alejandro en un centro comercial y los escuché hablar sobre la película de La Comunidad del Anillo. Y los dos estaban muy contentos y muy satisfechos. Eh, la historia de cómo vi yo La Comunidad del Anillo fue muy interesante porque yo estaba visitando a Alejandro que vivía en la Ciudad de México y supimos que iba a haber una premier para prensa que se llevó a cabo como 10 días antes del estreno, el estreno comercial de la película. Entonces nosotros nos fuimos a colar a la premier de prensa gracias a una señora que trabajaba en TV Azteca y que pues no, nos la ganamos. Nos fuimos ahí a parar afuera de la premier. Es más, habían cambiado de último momento, de última hora, cambiaron el lugar de la premier para evitar colados. Y a pesar de eso, Alejandro y yo nos le pegamos como lapas a esta señora que trabajaba en TV Azteca. Llegamos al lugar donde no se llevó a cabo la premier y todavía esta señora tuvo la amabilidad, le caímos bien, vio a dos chavos de 23 años que dijo, pues va, los voy a colar. Y nos llevó al lugar donde se llevó a cabo la premier para prensa. Y la vimos y Alejandro estaba emocionadísimo porque es un ultra fanático, al igual que Paquito, de J.R.R. Tolkien. Yo, la verdad, estaba más que nada curioso y me gustó mucho la película. Debo decir que me gustó mucho y después cuando se estrenó comercialmente, pues por compromisos sociales y familiares la volví a ver un par de veces en el cine. Después cuando se estrenó la segunda, también la vi, yo creo que unas 3 veces en el cine por compromisos sociales y familiares, pero al igual que a Paquito, ya no me resultó una película tan buena y yo sin saber nada de los libros, pude identificar que había cosas que estaban como sacadas de la manga, aburridas, pero me gustó. Es decir, yo tengo la misma reacción que tuvo Paquito sin conocer nada de los libros. Y cuando vi El Regreso del Rey, esa sí me pareció una película aburrida. Y la explicación que nos dio Paquito sobre por qué la película no resulta interesante, sobre cómo cortaron el sexto libro y terminaron la película con la batalla esta, este, eh, pues comprendo por qué me resultó una película sosa y carente de drama. Y no solo, sin embargo, recuerdo muchos comentarios de muchas personas que decían que los últimos 40 minutos de la película eran lo más aburrido. Y para mí fue lo más interesante porque para mí fue el epílogo de la trilogía. Fue cuando regresan finalmente después de la aventura y vamos viendo personaje por personaje qué fue de ellos. Claro que no es igual que en el libro por lo que escucho, pero a mí me gustó porque fue como que regresó la calma después de 2 horas de estar con batallas interminables, con efectos especiales que, como bien dice Paquito, envejecieron muy mal y que para mi gusto, ya desde el momento, desde la época en que se estrenaron las películas, yo ya los veía como chafones. Para mí, después de 2 horas de aburrición del regreso del rey, llegaron 40 minutos de calma, de epílogo que me resultó muy entretenido y que había muchas personas que decían que les parecía lo más soso, lo menos interesante de la película. Y para mí fue como, pues, lo más entretenido.
después de la primera película. Básicamente esa es mi opinión, ¿no? Que como dijo Paquito, un logro técnico y tecnológico apabullante. Los decorados, el diseño de producción te deja boquiabierto, la música es fantástica, los actores hacen un trabajo tremendo, los vestuarios, las batallas, es una épica impresionante a pesar de sus efectos especiales que envejecieron mal. Pero pues más allá de eso, pues no tengo mucha opinión. Por lo tanto, le voy a devolver el micrófono a Paquito para que nos comente con mucha más riqueza y profundidad eh, la cuestión de lo que nos ofreció platicarnos sobre las versiones extendidas de estas tres películas, porque hubo versiones extendidas, es decir, después de sus estrenos en cine, cada una tuvo un estreno en DVD que se llamaba versión extendida y que duraba, no sé, Paquito me podrá corregir, pero que duraba cerca de 20 minutos más, porque tenía escenas que no estuvieron en la versión de cine. Sin embargo, me parece, por lo que he escuchado, y ahorita Paquito nos podrá comentar, que es distinta la cuestión en la versión extendida de la primera película que de la segunda y la tercera, y ahí es donde está este lado oscuro que me interesa mucho escuchar. Te devuelvo el micrófono, Paquito. Gracias, Fernando. Pues fíjate que pues todo empezó porque cuando se estrenó El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, hubo una edición especial que era la edición extendida, que tenía los DVDs con la edición tradicional, la del estreno en cine, traía como cuatro, así una cantidad de discos enormes de documentales y de extras, porque hasta eso que Peter Jackson tuvo la visión de filmar todo el proceso completito y traía unas estatuitas muy bonitas y coleccionables y la edición con escenas aumentadas de la Comunidad del Anillo, que duraba cerca de 4 horas. Eran 20 o 30 minutos extra de material eliminado. Esta película, esta edición, solo salió en región 1, o sea, para venta en Estados Unidos y para pues aquellos que tienen DVDs multiregión, y salió sin subtítulos en español. Es más, yo tengo un amigo Aldo Limongi, le mando un saludo, que en su momento se encargó de ripear el DVD y reconstruirlo con subtítulos en español para que existiera una versión con subtítulos en español. Y todos éramos felices, y el chiste es que esta edición fue un super éxito comercial. Se acabó, la arrastraron, porque tenía mucho valor. Nada más dos puros documentales. O sea, el DVD traía documentales, pero no tantos. Entonces, nada más en puros documentales, pues el valor de la obra. Yo recuerdo que costaba 1,000 pesos, y calculamos la inflación del 2000 para acá, pues entonces más o menos casi 2,000 pesos de los de hoy. Pero era una cantidad de dinero bastante impresionante, o sea, no cualquiera se gastaba eso. Un amigo tuvo la voluntad de gastarse ese dinero y de comprarla, y él nos la prestó y gracias a él pudimos verla y estábamos muy contentos. La edición extendida de La Comunidad del Anillo tiene la peculiaridad de que son escenas que aumentan un poco el trasfondo, si quieres, o que nos permiten ver con más detenimiento ciertos detalles del mundo de Tolkien, pero no ninguna de esas escenas es realmente importante para entender la película.
El ejemplo que se me hace más claro es Frodo y Sam están cruzando la comarca, todavía no se les han unido Merry y Pippin, y de repente ven en el bosque perdidos, así en el fondo, una marcha de elfos. Y es todo. Y eso no afecta en lo absoluto la historia. Si tú quitas esa escena, no pasa nada. El problema es que tuvo mucho éxito. Cuando salen las dos torres, y yo compré mi DVD normal, mi edición normal, me puse a ver los extras. Y ahí vi un detrás de cámaras. Y hay un momento en el que Peter Jackson está editando una escena en la que sale Shelob, la araña, y dice textualmente, esa escena la cortamos para la edición extendida. Y ahí es donde me cayó el 20 de cómo en las dos torres, o a partir de las dos torres, Peter Jackson editó su película teniendo en consideración la edición extendida. Porque a partir de aquí, las escenas eliminadas empiezan a tomar cada vez más relevancia dramática. Algunas escenas no son tan importantes como algunas otras, pero en general hay hoyos en la trama que solo se responden viendo la edición extendida. Por ejemplo, en El Retorno del Rey, la Compañía del Anillo encuentra a Merry y a Pippin fumando hierba y comiendo fruta o tomando vino, no me acuerdo qué, plácidamente en Isengard, cómodamente. Y en ningún momento nos dicen de dónde recontradiablos sacaron la hierba y las frutas y la comida elegante. Eso se resuelve en una escena que es solamente posible ver en la edición extendida de Las Dos Torres. Pippin y Merry encuentran las bodegas particulares de Saruman. Y ahí es donde se hacen de la hierba de fumar y donde se hacen de las frutas y de la carne y de todo lo rico, de todas las cosas ricas. Esa es una escena no tan relevante. Algunas son tan graves como, por ejemplo, la escena de la muerte de Saruman, que en el libro ocurre en el segundo, pero en la película la trasladan hasta la tercera y solo aparece en la edición extendida. Si ustedes ven las ediciones teatrales, jamás sabrán qué pasó con Saruman y qué pasó con Grima. Ni tampoco sabrán cómo fue que Pippin encuentra el Palantir, porque todo eso ocurre en una escena eliminada de la edición extendida, porque el director sabía que podía llenarse los bolsillos sacando dos ediciones, porque la gente no va a comprar solo una, va a comprar la edición del cine y va a comprar la edición especial para tener las dos. Y sobre todo, si la gente sabe que para entender tal o cual cosa tiene que ver la edición extendida. Y eso a mí se me hace súper ruin, porque la primera película está muy bien lograda y las escenas eliminadas no alteran en nada la comprensión de la historia. La película funciona perfectamente con o sin las escenas eliminadas. Eran escenas, ¿cómo se llama? Decorativas, si quiere surgirme una respuesta. Pero en las otras dos películas no. En las otras dos películas empieza cada vez más, poco a poco empiezan a ganar importancia dramática. De tal manera que si tú no has visto El Retorno del Rey edición extendida, pues has visto una película incompleta, porque la verdadera película es la extendida. La edición de cines es nada más como el teaser, el trailer para que compres la edición extendida. Y lo sabía el director, porque él dijo eso. Esa escena mándala a la edición extendida. Lo hizo con total
conocimiento de causa, con mala intención. Digo, no se forró de billetes nada más por talentoso, porque su talento, pues es bueno para producir, pero como director no ha hecho realmente nada que sea tan relevante como El Señor de los Anillos. Porque la de King Kong, pues hay una generación de muchachos que, pues para ellos es la única King Kong que existe, pero para el resto de la historia, esa película va a desaparecer. Y pues las del Hobbit también. A las del Hobbit fueron los que eran fans de las películas del Señor de los Anillos, pero los fans del Hobbit quedaron muy desencantados y son películas que no van a envejecer bien. Son películas que van a envejecer súper mal, porque la mitad del tiempo se la pasan haciendo puras cosas, puros brincos y puras tonterías, son puras escenas de acción, sin ton ni son, una detrás de la otra, y literalmente parece que estás viendo un videojuego. Y no me malinterpreten, acabo de ver la película de Mario Bros, que es así, pero la película de Mario Bros es una adaptación de un videojuego. Eso esperas de una película que adapte un videojuego, no de una película que adapta una obra de literatura, una de las obras más importantes de literatura fantástica del siglo XX, si no es que la más importante. En fin, Fernando, quisiera dedicar este programa a Abraham González, que es el que nos lo pidió. Se logró, Abraham. Se convenció a Fernando y Fernando accedió y se aventó. Además, las volvió a ver, por lo menos volvió a ver la Comunidad del Anillo por tu culpa. Entonces, un abrazo. También quiero mandar un saludo, como siempre, a los sospechosos comunes. No son muchos, pero son muy queridos. A Omar, a Briseidi, a Fernando, a todos los que nos escuchan y que son fieles, a Víctor, que la otra vez quedó pasmado de enterarse que no vi el relámpago azul cuando era joven. Es que es verdad, mi madre me dormía muy temprano. Y no podía yo verlo, lo veía nomás en los anuncios y yo quería verlo porque yo quería ver el helicóptero, pero ya a las 9 ya era hora de dormir. Y pues también se lo dedico a mi bebé, a mi nuevo bodoque. Ya está bastante pesadito, ya está grande, está creciendo muy bien y pues en un futuro esperamos que él herede todas estas nerdeces. Eso o las vende para comprarse una camiseta del América y romperme el corazón. No, no es cierto. Si él quiere ser futbolero, pues lo aceptaré. Ahí tiene a su tío Fernando para que lo guíe. También le mando un fuerte saludo y un beso a Carolina González Palazuelos, mi esposa y productora ejecutiva, porque nos permite estar aquí reunidos. A ustedes no les parecerá mucho, pero es 1 o 2 horas de su mañana que no puede hacer ruido, que tiene que estar cuidando al bebé ella sola porque sabe que yo estoy aquí grabando. Es un esfuerzo que ella hace para permitirme grabar este programa. Te devuelvo el micrófono, Fernando. Muchas gracias por tu paciencia. Gracias, Paquito, por tus comentarios. Yo solo quiero coincidir en tu comentario, coincidir con tu comentario respecto a las películas del Hobbit. Yo pienso que van a envejecer muy mal. Pienso que ya están envejeciendo muy mal. Ya pasaron 10 años desde que se estrenaron. Yo, por pura curiosidad, al rato me voy a meter a echarme a darles una repasadita nada más para ver cómo se ven en la tele. Pero coincido contigo, Peter Jackson ya nunca más volvió a hacer una película mínimamente relevante. Yo en lo personal todavía no he visto la tercera película del Hobbit, entonces tal vez esa sea una tarea por ahí morbosa, interesante.
Y no me queda más que agradecerles también por escucharnos, agradecerle a Abraham porque provocó que yo me animara a hacer este capítulo y agradecerle por supuesto a Paquito por dedicar este tiempo al podcast, agradecerle a Carolina, nuestra productora ejecutiva que nos hace posible grabar este podcast y por supuesto a su hijo Humberto, que si resulta que le gusta el fútbol, pues yo trataré de convencerlo de que no le vaya a la América, pero pues si él le quiere ir a la América, pues no me quedará de otra más que apoyar a la América cuando juegue. Eh, bueno, no me queda más que despedir, agradecerles a todos por escucharnos, un abrazo y hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!